Aquí sí me... Toditos. Porque aquí toditas las mangueras están secas, bro. Sí. Vea, todito el... Está bien. De la caja térmica, todo, la calefacción, sí, todo está seco. Claro, porque solo le subimos a 120, o sea, antes de que suba más la presión ya empezó a fugar. Por favor, Y eso que el balancín estaba malo. Sí. Y como les digo, esto solamente prendiendo el motor y hasta que suba la temperatura para que suba la presión, no llega al punto en el que va a aparecer la fuga. Pero ya en condiciones de circulación del vehículo y motor con carga, ahí sube más la temperatura. Entonces ahí sí va a fugar. Entonces, sí es necesario este equipo para detectar las fugas. ¿Sí? y vi que le cogen igual, puesto la tapa, por ejemplo, cuando no vale la tapa, le ponen la tapa, sacan esto y cuando ya no vale la tapa empieza a botar para acá. Claro, sí. Ujú. También. Pero, a ver, Pero no tenemos en cambio la presión. claro, pero, a ver, ahí, porque estando funcionando óptimamente esto, por aquí no tiene que salir. Exacto. Solo debe salir cuando Y hay presión. hace esto, sube la presión, ya. Si es que sale por aquí, quiere decir que este anillo de caucho no está haciendo un cierre hermético, entonces, sin presión, sin temperatura, sale líquido. Entonces, está dañado este empaquecito de la tapa, de la válvula de sobrepresión. O sea, si vemos eso, si aquí cogemos y le sacamos esto, prendemos el motor y estando frío, empieza a botar por aquí, de ley que es la tapa. O podría tener alguna avería este filo del radiador, ¿no? Pues en los, Está roto o en algo, los de y la por eso que no sale. decía usted, por lo general pasaba esto, ¿no? Del cuello que dicen que... Que se dañaba. Ajá, Claro, sí. ahí les cambian toda esta cosa. Ujú. Si se daña esto, solito ¿cómo cambiar esto o se cambia toda la pieza? Todo, ¿no? Bueno, en realidad en este radiador, Ya se llama si radiador. se dañó esto hay que cambiar todo el radiador. Sí. Si es que tenemos de los antiguos, ahí sí, esta base es soldada, entonces sí se cambia esto. ¿Por qué? Porque el tanque superior y el inferior son de latón y está unido a los tubos por medio de soldadura. Pero en este, si se dañó esto, se fisuró esto, la semana anterior cambié de un Spark, que se fisuró en este lado de acá. Ese tiene verticales de aquí, o sea, no tiene transversales, horizontales los tanques, sino así verticales. ¿Sigue saliendo o no? Estoy viendo por dónde se va. ¿Sigue saliendo? No, profe. Está saliendo más por acá. Lo que bastante. pasa es que está sin la tapa y eso crea un vacío y saben No, cuando la fuga es no es lo grande. que quedó. Lo que quedó acumulado en ciertas zonas. Profe, Pero hace fíjese, clic. la fuga es grande, ¿no? bastante. Es ¿Cuántos grande. kilopascales tiene el sistema? Cuando debe ser un poquito más de la tapa, nada más. Claro, en este caso 110. A este lado tiene la mariposita esa para la purga del radiador. Claro, sí, abajo tiene. Ujú. Ya. Listo, entonces. No estará floja. ¿No tiene un poco de De refrigerante repente. ni lo? ¿No? No está floja. Y ahora le vamos a tener que mandar el refrigerante verde. Yo tengo tesalia en el carro. ¿Qué hora tenemos? 11:38. Para el lunes traigo refrigerante del taller, Nelito, y le completamos. Entonces, acá el señor decía, le podemos desmontar el radiador y con un playo de presión cerrarle estas grapas. Ya lo hicimos. Se corrigió un rato y después, a los 2 días, otra vez empezó a dar el mismo problema. ¿Cuál es el problema ahorita? El problema es que estas grapas que les digo que se unen en los tubos al tanque están flojas, entonces normalmente le ajusta aquí así. ¿No? Con el tiempo, la grapa de lo que está así es la grapa, le ajusta bien. Con el tiempo se ha abierto la grapa. Entonces cogimos y una por una le fuimos cerrando con un playo de presión. Se corrigió 2 días. Al tercer día otra vez empezó la misma fuga. Entonces, ahí la solución es cambiar el radiador. O hay la alternativa de en los talleres de radiadores se le puede mandar a fabricar un radiador ya no con plástico sino con metal soldado. Pero es Entonces, más si esto caro. está soldado acá, obviamente es más caro, ¿no? Sí. Pero en cambio ya le dura mucho más, ¿no? Porque esa es una desventaja, ¿no? Aquí un pequeño golpe también puede fisurarse y se daña el radiador. En cambio, si tengo esto de metal, por más que le golpee, no va a fisurarse. Es más resistente, ¿no? Y si es que aparece una fisura ahí, se puede soldar. En cambio, en estos no. Digamos que son como desechables.
¿Sí? ¿No se habrá como expandido el caucho o el paso que tiene por dentro? No. Ese es el nivel de aceite de la caja automática. Bastantísimo. Ya. Vamos a ver ahora. Habíamos dicho de que en los vehículos modernos el electroventilador es controlado por la unidad electrónica de control, ¿no es cierto? Ya no a través de un termoswitch, un bimetálico, sino a través del sensor de temperatura que lo vemos acá, el EST. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a desconectar ese sensor, ahí, desconectamos el sensor y vamos a prender el motor. Y van a ver que después de que se prende, casi de forma instantánea, se enciende el electroventilador. En contacto. O No en contacto, prendido. prendido. Ya. ¿Y el refrigerante que no está completo? No pasa nada este rato. No pasa nada ahorita. Ahorita lo que estamos haciendo es la prueba del sensor Si sales de ST. aquí al Inca, Cuando la unidad electrónica deja de recibir esa señal, para que el motor no se sobrecaliente, independientemente de la temperatura a la que se encuentre el motor, ST. le enciende el electroventilador todo el tiempo. ¿Sí? Y no le va a apagar el electroventilador sino hasta cuando el motor deje de funcionar, ¿no es Cuando está cierto? en circuito. ¿no? O cuando reciba la señal de ese sensor. Y la unidad electrónica asume que el motor está entre 50 y 60 grados centígrados para la dosificación del combustible. Es decir, el motor puede funcionar sin esta señal. ¿Sí? Y habíamos visto la semana anterior que si no recibe señal del CMP, el motor no se enciende. Entonces le vamos a enciéndale, por favor. Pero que aumente el consumo si es que está defectuoso. Aumenta el consumo de combustible. Claro, pues porque si el motor está a 90, 100 grados centígrados, se está inyectando más cantidad con una temperatura inferior, porque con esta señal la unidad electrónica determina el tiempo básico, tiempo de corrección de la inyección. ¿Ya? Porque a motor frío, más combustible, a motor caliente, menos combustible. Pero le está informando que está a menos temperatura, entonces inyecta más, consume más y puede fallar un poquito y perder potencia porque se enriquece la mezcla superior a 13:1 y ahí hemos visto que pierde potencia el motor. O sea, si es que yo también podría darme cuenta de que uno está fallando mediante el análisis de gases. Claro, el análisis de gases e incluso a algunos le da un código, ¿no? Sí, le sale mezcla rica, entonces, pero usted tiene que ver por qué es la mezcla rica, pues. Puede ser el sensor, puede ser el filtro de aire sucio, puede ser el sensor de oxígeno, O el sensor MAP. puede ser las bobinas que están fallando, puede ser el sensor MAP o el MAP, este es un MAF, o el MAP que viene ahora ya directamente montado en el múltiple de admisión. ¿Qué pasó? No hay batería. ¿No arranca? ¿Está descargada la batería? Sí. Chuta, sí. No, Nilito. Puse un cable para probar amperaje. Los 3 años, ya. Pero la otra me dura el doble. Pero esta vale, por decirles algo, 120 y la de gel me vale 400. Sí, sí, es carísima la de gel. Y conviene, pero no. Claro, claro. Por $300 más. A veces viene la batería de gel original de fábrica, ¿no? Le cambié. Pero de ahí no he circulado mucho. Una 11. Es lo que le cambié. Cable nomás. Un cable nomás. Con cable nomás, pero no sacas. Más rápido. 2 llaves. A ver, este es el positivo y este es el negativo. Este que es el negativo. Esos cables son muy sencillos para dar corriente, a veces no. Pon la lengua. Que la lengua y que tope el refrigerante. ¿Quién coge? ¿Quién coge el mando? Acá está la llave, Nilo. Allá. No hay contacto. No vale, está bien muerta la batería. Ahí. Se prende el tablero. Esta es la batería, ¿no vale? Cuidado. Ahora
Sí. Miren, esta prueba que yo lo hice, ¿no es cierto? Es recomendable hacerle, pero con ciertos sensores, ¿no? No es recomendable, por ejemplo, estando funcionando, desconectarle un sensor de este tipo, de efecto Hall inductivo. ¿Por qué? Porque cuando desconecta el sensor, genera un pico de voltaje, ¿ya? Y al conectarle, ese pico de voltaje le puede afectar a la unidad electrónica. Entonces, si voy a comprobar este sensor, simplemente lo que yo hice, estando apagado, le desconecto, de ahí le prendo. ¿Y el Hall y el inductivo? Sí, el Hall y el inductivo. Sí. Este, como es de tipo termistor, no pasa nada, porque este simplemente lo que hace es variar los 5 voltios que está recibiendo, porque es una resistencia. En cambio, estos no. Y un inyector también me produce si es que yo desconecto. Es que un inyector no produce voltaje. O si es de solenoide, pues, Claro. también tiene su pico. Bueno, sí, en el caso del solenoide sí, pero generalmente es un pico de activación del inyector. En cambio, acá es un pico de la señal. Ya. Este está generando señales. Este, en cambio, recibe señal de activación. De parte de la eco. Claro, este no envía, este envía señales Ya. de activación, ¿no? En cambio, este recibe señales de activación de la eco. Por lo que es actuador. Claro, por lo que es actuador. En cambio, este es sensor. Es sensor. ¿Sí? O sea, esa es una recomendación porque, claro, la unidad electrónica también, algunas viene con un sistema de protección a ese pico de voltaje. ¿Cómo saber que el Prius, que el Toyota, que el Nissan, que el Mazda traen? No. Entonces, lo conveniente no es correr este tipo de riesgos. ¿Sí? Listo, jóvenes, hemos terminado la práctica. El informe para el día miércoles. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? A ver, yo tengo una pregunta en relación a la presión de la tapa. Ya, espérenme, acá tiene una pregunta. Cuando estábamos haciendo pruebas en el Spari en el IPI, ¿Ya? nosotros desconectamos un inyector para probar así sin un cilindro trabajando. Tiene un sensor. Sin un cilindro trabajando y ahí se apagó el carro. Se apagó el carro, ¿sí? Y solo le desconectamos un inyector para ver el funcionamiento del inyector. Ya, ¿y después qué pasó? ¿Conectaron y se prendió nomás? ¿O ya no? se ¿O quiso ya se prender. dañó? Ya se quiso prender ya. De ahí nos tocó borrar los códigos y desconectar la batería para que se queden ahí borrados. Y después de hacerle como unas 5 veces esa cosa, ya luego ya Ahí se aprendió. desconectaba y ya no pasaba nada. Ajá. Pero la primera vez que le hicimos la prueba de sacarle solo el primer inyector, el carro se apagó totalmente y después ya no quería prender. Borramos los códigos, quitamos la batería y volvimos a conectar y así hicimos si quieres unas 3 o 4 veces. Y a la cuarta vez ya podíamos desconectar cualquier inyector y ya no pasaba nada. Pero los profesores no nos dieron razón en lo universidad de por qué era eso. Y uno nos dijo que tal vez viene con un código de protección el inyector, pero no supimos qué era. Pero es raro que solo con un inyector se apague. Porque sí se hace. Bueno, depende del tipo de inyección que tenga, ¿no? Porque ahí sabemos que hay inyecciones secuenciales, hay inyecciones de 50-50, o hay inyecciones que en el primer ciclo inyecta a todos, inyección continua, ¿no? Entonces, podría ser que ese tipo de sistema de inyección le corte los inyectores, la inyección en los otros inyectores, que por eso se apagó, ¿no? Podría ser, sí. Porque en realidad, pues, el tema de las funciones de cada unidad electrónica, tanto las funciones de activación como las funciones de protección, puede variar de un fabricante a otro. Y hay que tomar en cuenta que las unidades electrónicas no son fabricadas, digamos, por el mismo, o sea, la unidad electrónica de aquí no es de pronto de la marca Nissan, es de otra marca, Delphi, Bosch, Siemens, Magnetic Marelli, algunas marcas, ¿no? Entonces, puede variar de un vehículo a otro, ¿no? Como les digo, tanto los sistemas de protección de la eco como también las funciones que cumplen. Depende de los protocolos que hayan puesto. Depende de los fabricante. protocolos, depende de los programas internos que tengamos, depende de la constitución de la unidad electrónica, que puede variar de uno a otro. ¿Para qué? Para hacer un tema de que sea exclusivo de ese fabricante, ¿no? Sí. Por temas de servicio postventa también, ¿no es cierto? Que a veces a usted como técnico, pues, en la teoría dice una cosa y en la práctica pasa otra, ¿no? Pues uno dice, yo he hecho esto en todos los carros y me da el resultado, pero va a haber en alguno que no le va a dar el resultado porque es diferente, ¿no? Ya vino de fábrica de una configuración diferente. ¿Sí? Entonces, por eso hay que
investigar un poquito, tener cuidado al manipular, ¿no? No correr los riesgos que se debería correr, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pregunta tenía? Ah, sí. La tolerancia. El informe decía que esto, como en los cilindros, la variación dijo el 20%, ¿no es cierto? En el Pero aquí 0,10. nos dice 0,9 o 13, 13 libras. libras o los 100 kilopascales. Entonces usted dijo que eso debe tener una variación de un más o menos 10%. 10%. Ujú. ¿Sí? 10. 10%. 10%. Y este acá de los 20% era en relación al cilindraje que... A la presión de compresión óptima del motor, Ah, ya. a nivel de quito. Ya. Y en relación, por ejemplo, como yo le decía el ejemplo, 120, 120, 120 y 110, ese estaría dentro del rango, a pesar de que el motor tenga de relación de compresión normal o nueva, Sí. Ahora, ¿por qué 130. está 110 aquí? Porque posiblemente la válvula no está sentando bien. Ya, sí, sí. Cuando es una pequeña variación de la compresión, pero ya si es, digamos, 120, 120, 120 y acá le da 0, obviamente que puede ser Esa es una válvula válvula quemada, abierta. válvula torcida. ¿Sí? Pero cuando es mínimo puede ser temas de asentamiento de válvula. Yo lo que le decía es, por ejemplo, si es que ya el carro no es nuevo, ¿no es cierto? Es de segunda mano y empezamos a medir la compresión. Sí, como le digo, la compresión de un nuevo es 130, pero este está marcando en 120, 120, 120 y este está marcando en 100 Ya. o 110. Ya, la variación ahí es la misma del 20%. Claro. Si yo no sé cuál es la compresión, si yo no sé la compresión óptima de ese motor, pero estoy viendo 120, 120, 120, ¿qué puedo deducir si tengo 110? Está en un rango del 10%, decirle yo que sé, 100 menos 12. Claro. Este está con 10 menos, está dentro del rango. La explicación al cliente es decirle, mire, está dentro del rango, pero ya está acercándose más al rango inferior, donde ya le puede empezar a dar problemas de que pierda potencia el motor por esta baja compresión aquí, ¿no? Porque si no corrige eso, más bien la compresión tiende a bajar más, entonces va a fallar más ese motor. Claro, pues te decía yo para la explicación al cliente, yo le decía el 10% de la variación estaríamos yendo acorde al desgaste del motor. Claro, el desgaste y el kilometraje que tiene el motor, ¿sí? Y al tema del mantenimiento, ¿no? Gracias. Mira, ahí es donde vemos, mire. Ahí lo revisamos si no hay carga. ¿Sí? ¿Cómo está este motor? Está limpio. Eso es del aceite. Ese es el aceite. ¿Sí? No ven los lodos de carbón ahí. Entonces, por kilometraje, tápele por favor. Por kilometraje, podemos decir que está bien, ¿no? Sí.